Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy esa reanudación de las conversaciones en Barcelona entre RC y el PSOE, ¿creen que llegarán a un acuerdo? En todo caso será después de Navidad, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, lo primero es que me temo que sí, que llegarán a un acuerdo, cosa que a nosotros nos parece muy dañino para la unidad de España, muy lesivo para los conjuntos españoles. Sentarse a negociar con un partido que pretende la ruptura de la fragmentación de España, que no es otra cosa que decir gente que quiere robar a los conjuntos españoles lo más preciado y valioso que tenemos, que es nuestra soberanía, pues eso en sí mismo ya me parece muy grave. Que si además en esas conversaciones lo que parece, y lo veremos al final, pero lo que parece es que el Partido Socialista va cada vez cediendo más ante las pretensiones de unos separatistas cada vez más envalentonados, pues más grave todavía. Por tanto, lo vemos con mucha preocupación y lamentablemente pensamos que sí, que se llegará a un acuerdo más pronto que tarde. Habla de cesiones. ¿Cuáles son esas cesiones del Partido Socialista? Ha marcado unas líneas rojas, no al referéndum sobre una posible independencia, que es lo básico en lo que usted se refiere a la soberanía nacional. Bueno, hay muchas cosas, muchos pasos que se pueden dar en ese camino antes de llegar al propio referéndum o a la separación física, ¿no? Pero lo importante es que el señor Sánchez ha engañado a muchos de sus votantes. El señor Sánchez en esta campaña ha estado diciendo constantemente que no cedería a la presión de los separatistas, que no llegaría a un acuerdo con los que quieren romper España. Y yo creo que hoy hay muchos votantes socialistas que se sienten engañados, que se sienten estafados, porque hay mucha gente de muy buena fe que siente esa preocupación social que sentimos muchos españoles y pensaba que el Partido Socialista era el partido que mejor representaba o que mejor podía solucionar esas preocupaciones. Y frente a eso nos encontramos con que cada vez más el Partido Socialista es un partido que representa lo contrario de los intereses de la gente trabajadora, que está, como digo, robándoles lo más importante que tienen, que es su soberanía. Y además, que luego en los problemas diarios que tienen los trabajadores, y nosotros en esta campaña, como la anterior, nos hemos hecho miles de kilómetros por toda España, hemos tenido ocasión de comprobar cuáles son los problemas que preocupan a los trabajadores en España y cómo difieren diametralmente de los problemas de los que habla constantemente el Partido Socialista, que habla de cosas absolutamente alejadas, absolutamente distantes de los problemas reales de los españoles. El Partido Socialista ha ganado las elecciones, es en principio el que debe tener encargo para formar gobierno y debe, de alguna forma, desbrozar el camino para que haya de una vez, se desbloquee la situación política. Su acuerdo preferente por ideologías con Podemos tampoco se lo han puesto hasta hace nada Ciudadanos muy fácil, tampoco el Partido Popular, tampoco ustedes. Entonces, ¿qué hacer? De alguna manera esto hay que desbloquearlo. ¿Ve bien una fórmula, por ejemplo, Podemos y Partido Socialista, aunque no sea para ustedes evidentemente lo ideal si fuese sin RC? ¿Había que apoyarlos de alguna manera solo en la investidura? ¿Qué tendrían que hacer el resto de partidos? Pongamos las cosas en contexto. Nosotros, es verdad que hemos dicho que no vamos a apoyar al Partido Socialista, pero también le digo que somos el único partido del Parlamento al que el presidente del Gobierno ni siquiera ha llamado, ni en esta ocasión ni en las anteriores de abril, para tener una mínima conversación, lo que sería pura cortesía parlamentaria. Es decir, ni nos ha llamado. Es evidente que si nos hubiéramos sentado con él, le hubiéramos explicado que no le vamos a apoyar, porque precisamente lo que está haciendo, y lo que veíamos que iba a hacer, que es lo que está haciendo, es contrario a los intereses de los españoles, en nuestra opinión. ¿Cuál es la salida? Pues yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos, que en el fondo no se distinguen en tanto del Partido Socialista, que tienen políticas muy parecidas en tantos aspectos, que defienden cosas muy similares, pues sí podrían hacer un esfuerzo adicional, y sin dudas le digo también que el Partido Socialista, por el mismo camino, debería hacer un esfuerzo adicional por entenderse con Ciudadanos y con el Partido Popular. Nosotros ya hemos dicho, el señor Abascal, nuestro presidente, ha dicho en reiteradas ocasiones que nosotros no haremos sangre de eso. Nosotros ya entendemos que el Partido Popular y Ciudadanos es una mejor opción para gobernar con el Partido Socialista que Podemos o que no digamos RC. Es el camino menos malo. Pues nosotros ya hemos dicho que no criticaremos eso, que no haremos sangre con ese tema. Nos parece que es un camino muy sensato. Mañana tiene la reunión con el rey, es el despacho con el rey. ¿Le va a transmitir algo en ese sentido? De que no va a ser beligerantes contra esa fórmula. La reunión la tiene nuestro presidente, que es Santiago Abascal, sí. Y me imagino que sí, que eso ya forma parte de lo que hemos dicho públicamente, con lo cual con mucho más motivo lo redoblaremos ante el rey. Que, por cierto, también le diremos a su majestad que nosotros somos firmes partidarios y defensores de la monarquía parlamentaria. Esto tan normal, que no haría falta ni decirlo en otras ocasiones, pues hoy en día empieza a ser necesario explicarlo, porque no todos los partidos precisamente están por ese camino, sino que más bien nos parece que algunos están por por el camino de subvertir el orden constitucional y de acabar con la monarquía. Es que yo creo que ese es el camino final al que aspiran algunos y que otros no niegan. ¿No es legítimo también ser republicano, igual que es legítimo ser monárquico? En la vida se puede ser muchas cosas, pero yo creo que para participar en el juego político, en el juego democrático en el que estamos inmersos nosotros, hay que cumplir unas reglas básicas. La primera es creer en el propio sistema, y hay muchos regímenes y muchos países muy avanzados y muy democráticos donde no se permite jugar en ese terreno de juego al que no acepta las reglas. Mire, si usted quiere jugar al fútbol, tiene que aceptar las reglas. No, es que a mí no me gusta el fuera de juego. Ya, mire, pero es que esta es la regla. Si usted no acepta el fuera de juego, entonces no puede usted jugar. O sí puede hacer otra cosa, que es intentar cambiarlo democráticamente. Pero aspirar
a jugar con reglas distintas de los demás, yo creo que eso no es legítimo. Puede jugar al fútbol, aceptar el fuera de juego, pero decir que lo cambien. Puede estar a favor del sistema democrático, convivir con una monarquía, pero proponer la república. ¿Eso no es democrático? Mire, en los años 90 aquí se ilegalizó a aquellos partidos que no rechazaban la violencia. Y ante eso yo creo que nadie discutía. Y en ese momento había partidos que asumían la violencia. Yo creo que hay alguno que todavía la asumiría. Pero, en fin, en ese momento nadie discutió esa medida. Pues yo creo que hoy en día aplicar lo que se hace en otros países, exigir que nadie que discuta la unidad de España o el sistema parlamentario monárquico que tenemos hoy, que nadie que discuta eso deba jugar, pues a mí me parece una cosa muy razonable. Por ejemplo, ustedes piden ilegalizar al PNV esa ley, que sigue vigente a la ley de partidos. ¿Ustedes no piden ilegalizar al PNV? Nosotros lo que pedimos es que los que concurran a las elecciones, en cualquier ámbito, especialmente en las elecciones generales, acepten las reglas básicas de juego. Entre ellas, pues no intentar disolver la unidad de España. Pero para eso mismo podrían pedir que ustedes no se presentasen a las autonómicas porque no creen en el Estado autonómico. Bueno, pues me parecería bien aquellos que digan, mire, yo no acepto el sistema autonómico. Ojo, nosotros es que lo pedimos por un cambio constitucional, que es muy distinto de lo que hacen otros, ¿eh? Pero, en fin, aquellos que no acepten las reglas constitucionales necesarias para cambiar estados de autonomías, que no participen. Me parece lógico. Nosotros no estaríamos en ese caso. Hablando de los encuentros del rey, fue muy comentado ese día de la Constitución, usted hablando, Inés Arrimadas, Pablo Iglesias, usted fue muy comentado también en las redes. ¿Cómo fue la cosa? Vamos a ver, yo creo que nos tenemos que acostumbrar un poco todos a que Vox es la tercera fuerza parlamentaria. Esto yo creo que hay gente que todavía no lo ha asumido. Entonces, por puro protocolo, no lo hemos decidido ni nosotros ni otros. De toda la vida, en el Parlamento, uno se coloca en función del tamaño que tiene. Entonces, el primero que se coloca en una fila, pues por protocolo. En este caso, el Partido Socialista, que es la primera. Después va el Partido Popular, después va Vox, que es la tercera fuerza política, después va Podemos, después va RC, que no suele acudir a estas cosas, y después ya los demás, Ciudadanos y tal. Entonces, nos hemos visto ya 2 veces en situación de estar sentados al lado de Podemos, entre Podemos y el Partido Popular, que es lo que nos corresponde. Y a lo largo de la legislatura será así todas las veces que haya un acto institucional. La semana pasada estuvimos en la Cumbre del Clima y me tocó sentado al lado de Pablo Iglesias. Y claro, ahí podemos hacer 2 cosas. O pelearnos o ser corteses y saludarnos. Pues es lo que hicimos. Hay otras personas que no son tan corteses y cuando le he ido a dar la mano pues la han negado. Pero en fin, eso es una falta de educación de la que yo ya prefiero no hablar. Pero en este caso, como digo, pues todos tenemos que empezar a acostumbrarnos de que Vox es la tercera fuerza política y, por lo tanto, cada vez que hay un acto institucional estaremos sentados entre los que nos tocan y lo normal es que podamos saludarnos y hacer algún comentario. Se refiere usted, creo que a Aitor Esteban, en el debate, que además tuve el placer de moderar, y él se refería... Yo sobre los mal educados de otros partidos... Se refería a que, hombre, no le va a dar a usted la mano si usted le quiere ilegalizar, pero vamos, eso como digo, la educación uno la trae o no la trae, eso ya no... Yo no puedo mejorar eso. ¿Ha cambiado la relación con Partido Popular y Ciudadanos tras las últimas elecciones? Los dos parece que toman distancia con ustedes. ¿Puede afectar esto a la forma de los próximos años que aún quedan de gobiernos autonómicos y municipales, como por ejemplo en Madrid? Bueno, yo creo que el Partido Popular está en un momento de indefinición, están muy nerviosos. Yo les veo con movimientos internos también, parece que hay distintas corrientes, no se ponen de acuerdo entre ellos y cometen errores, ¿no? Cometen errores graves. El primero es pensar que Vox es su enemigo. Miren, nosotros en Vox seguro lo tenemos claro. Nuestros enemigos de verdad son los batasunos, los bildos, pero nuestros rivales son la izquierda, que cada vez es más radical, y el separatismo. Y nosotros estamos contra la izquierda y contra el separatismo. O dicho de otra manera, estamos a favor de todo aquello que la izquierda y el separatismo quieren borrar. La unidad de España, la defensa de nuestras fronteras, la igualdad entre españoles, en fin, esas cosas de las que hablamos todos los días. Y el Partido Popular y Ciudadanos, que van cambiando de posición según el momento, pues a veces estaremos de acuerdo y otras veces no. Pero no son aquellos contra los que nosotros nos posicionamos a diario. En cambio, ellos sí, ellos están constantemente, en el caso del Partido Popular, pues intentando ofendernos de una manera, además, un poco exagerada. Entonces, están buscando la manera de intentar ponernos en la picota. Yo creo que en el fondo lo que hay es un poco de celos, de ver que hay otro partido pues que cada vez tiene más aceptación, que cada vez crece más, y lo mismo, que no han aceptado todavía que Vox es la tercera fuerza. Y por eso pues oímos cosas como las que se han oído este fin de semana, o en ese acto de Cayetana Álvarez de Toledo de Libres Iguales, en el que acude toda gente teóricamente constitucionalista. Entonces acudimos a ese acto en Bilbao, entonces resulta que Arcadio Espada nos insulta. Bueno, pues son cosas que pasan en el Partido Popular porque todavía no sabe muy bien cómo tratarnos. Pero ya se acostumbrará. Cito usted a Cayetana Álvarez de Toledo. Le tengo que preguntar por esas muy comentadas declaraciones de la portavoz del Partido Popular en el País Vasco diciendo que ahora el momento es más difícil que cuando ETA mataba. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo lo ve? Sí, la verdad es que no ha sido un fin de semana muy afortunado para ella, entre lo que pasó, como digo, en el acto de Bilbao y estas declaraciones que, bueno, yo creo que, claro, ella dice que este momento
es mejor políticamente que la anterior. Yo creo que es que en la anterior ya no estaba, en los años de plomo, donde sufríamos atentados a diario. Yo era joven, pero yo recuerdo haber llorado por atentados en Bilbao y en Madrid, en la calle Juan Bravo, en la calle Plaza Castilla, en el sur de Madrid, en Sevilla, donde mataban a un médico militar, en Baleares, donde mataron a un joven guardia civil, por cierto, cuyo padre hoy es diputado nuestro, en Vitoria, años anteriores, donde mataron a un policía foral, también padre de Ana Velasco, una de las nuestras. Es decir, nosotros tenemos mucha sensibilidad con las víctimas. Yo creo que el conjunto del Partido Popular también lo tiene, porque también tiene, por desgracia, muchas víctimas, y quizá pues Cayetana Álvarez Toledo, que no estaba aquí en esa época, pues no tenga esa sensibilidad o esa empatía que sería deseable con las víctimas de terrorismo. Enseguida le cedo el turno a mis compañeros para las preguntas habituales. Una última cuestión por mi parte. La pasada semana hubo un atentado, se lanzó una granada que no explosionó, que de alguna forma hicieron explosionar controladamente los artificieros. Ustedes lo rechazaron incluso airadamente. Sin embargo, el resto de partidos políticos dicen que ustedes, con su lenguaje sobre los inmigrantes, sobre los centros de acogida, que han ido incluso a hacer campaña allí, han fomentado lo que ellos llaman el discurso del odio. ¿Esto es así? Cuando ustedes hablan de esa manera, ¿cómo lo ven? Lo que es así es que ellos, todos los demás partidos, no quieren hablar de los problemas que preocupan a los españoles. Y cuando yo hablaba antes de que el Partido Socialista cada vez está más alejado, me refiero a cosas como esta. Este es un buen ejemplo. Mire, en España hay un problema grave que todos los españoles, o muchos de ellos, perciben, que es el problema de la inmigración ilegal descontrolada. Esa política de puertas abiertas, que lo que viene a decir es que los españoles no tenemos nada especial por el hecho de ser españoles, y que uno que llegue hoy de manera ilegal tiene que tener exactamente los mismos derechos que todos los españoles, sin haber tenido ninguna de las obligaciones que han tenido durante décadas. Esto es algo que no tiene ningún sentido. Está claro que España necesita inmigración, pero esa inmigración tiene que llegar de manera ordenada, controlada y bajo parámetros que decida el gobierno, no bajo parámetros que decidan las mafias. Esta separación, este gran vacío, esta diferencia entre lo que nos dicen los progres de todos los partidos y lo que perciben los españoles, pues se ven en ejemplos como este. Los centros de menores no acompañados, cuyas familias se envían a España, porque es mucho mejor tenerlos en España que tenerlos en su propio hogar, que yo lo entiendo, esos son centros conflictivos en los barrios donde se ubican. Y la demostración más clara es que ningún político tiene un centro de menores cerca de su casa. Esto es así. Entonces, pero son niños los que hay allí. No, son menores. No es lo mismo decir niños que menores. La mayoría son niños. Bueno, hay de todo, pero mire, vamos a decir que son niños. Bien, son niños que cuando cumplen 18 años, ¿qué pasa con ellos? O sea, usted los trae, los tiene aquí, en un centro de menores, donde tendrán el comportamiento que tengan. Y luego cumplen 18 y los pone en la calle. ¿Y qué pasa al día siguiente con ese menor? Que ya no es menor, que ya es un mayor de edad. ¿Qué hacemos con un niño al que hemos tenido aquí, que cuando cumple 18 le ponemos en la calle? Está sin papeles, está sin... Cuidarlo. Mientras esté, cuidarlo. Mientras esté sin cometer delitos. Mientras esté sin generar ningún tipo de conflictos en el entorno. Mientras esté cumpliendo la ley. Porque claro, esto de que tengamos... Y además le digo una cosa más. En los no, los menores no, pero los hay que sí. A ver, no digamos ahora que parezca que es que todos son ángeles. Mire, lo que no tiene ningún sentido es traer aquí a gente que venga de manera ilegal, que además podría estar perfectamente con sus familias. Mire, si Suiza estuviera cogiendo niños españoles que aparecen por ahí, a mí me parecería un ataque contra nuestra soberanía. Se lo digo de otra manera. Esto de tener aquí a niños menores no acompañados, cuyos padres existen y están identificados en sus países de origen, es una especie de desprecio y de ataque a la soberanía de esos mismos países. Esos niños tienen que estar con sus familias. Y que nosotros les acojamos porque pensamos que somos mejores que sus países de origen, pues me parece un insulto para esos países. Turno de preguntas, Julio César Herrero. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ustedes niegan o no se acaban de creer del todo que parte de la responsabilidad de lo que se ha venido a denominar cambio climático recaiga en el hombre. No confían en este postulado. Incluso hace no mucho la diputada por la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, calificó en vez de cambio climático, hablaba de camelo climático. Después de los datos de carácter científico y los argumentos sólidos que hemos escuchado, por lo menos aquí hace unos minutos con Silvia Laplana, ¿ustedes siguen pensando lo mismo, que el hombre no tiene nada que ver en todo esto? Mire, nosotros lo que pensamos es que sobre el cambio climático, que nadie niega, creemos que es una cuestión primero científica. Segundo, lo que nos parece es que se está manipulando, especialmente desde la izquierda, para intentar hacer lo que no han conseguido políticamente, que es imponer su visión marxista de la vida. Entonces, en esa visión marxista de la vida, o anticapitalista, lo que pretenden decirnos es que no podemos utilizar el diésel.
cuando resulta que en el campo todos los tractores son diésel, no como decía una cierta periodista, los tractores de diésel. Es decir, quieren cambiar el modo de vida de nuestros agricultores. Quieren cambiar el modo de vida de nuestros trabajadores, que en su gran mayoría resulta que tienen vehículos diésel. Quieren cambiar nuestra economía, porque resulta que el 15% de la economía española depende de la industria de automoción y la industria auxiliar de la automoción. ¿Y sabe usted qué? Que España es el segundo productor de Europa en automóviles y el número 1 en coches diésel. Quieren evitar que viajemos en avión, pero es que resulta que el 12% del Producto Interior Bruto en España depende del turismo. Y si permitimos que la gente deje de viajar en avión, vamos a hundir una industria como es el turismo. Entonces, si hundimos el turismo, si hundimos la industria automóvil, si hundimos nuestro modo de vida, pues efectivamente vamos a tener cada vez más gente en paro, cada vez más gente sin una fuente de ingresos y una sociedad absolutamente insostenible. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Pero tienen ustedes alguna duda de que el hombre provoca lo que estamos sufriendo, independientemente de que las soluciones es que yo soy de económicas, yo no soy experto climático. Yo lo que digo es que no, pero es lo que ustedes dicen, señor Espinosa, los Monteros. No me diga que no es experto. ¿Me permite decir lo que nosotros decimos? ¿O quiere usted decirlo por mí? No, si es que la pregunta es el hago a partir de su argumentario, no me la estoy inventando. Es que el cambio climático es una cuestión científica y que lo que no vamos a admitir es que se utilice desde el punto de vista marxista para intentar estropear el modo de vida occidental, a pesar de que, oiga, nosotros somos los primeros interesados en conservar el medio ambiente. ¿Sabe usted por qué? Porque somos conservadores. Y los conservadores lo que quieren es precisamente preservar el planeta de la mejor manera posible, pero no a costa de la vida del modo de vida de los españoles y de los occidentales en general. Señor Espinosa, ¿qué piensa de las multitudes que se manifiestan a lo largo de todo el planeta en contra de la actitud que tienen determinados gobiernos sobre el cambio climático? ¿Y qué piensa de Greta Thunberg? Mire, yo de esta niña, pues lo que pienso es que estaría mucho mejor en el colegio, y que algún día quizá cuando crezca le pida a sus padres cuentas por la manipulación que están haciendo de ella, pero eso es un tema aparte. Yo tengo el máximo respeto por la infancia y me parece que no todo el mundo tiene el mismo respeto. Y respecto a esas manifestaciones volvemos a lo mismo, es decir, se está utilizando el cambio climático desde la izquierda para intentar imponer una agenda que es contraria a los valores occidentales. Mire, si de verdad les preocupara tanto el cambio climático, si de verdad fuera ese el motivo de su queja, pues no se estarían quejando en Occidente, que es donde mejor se trata el clima. Se estarían quejando en Asia o se estarían quejando en los países comunistas, que son donde realmente el clima está perjudicado. Cuando cae el muro de Berlín, aparte pasan muchas cosas más. Una de las cosas que se descubren es que los ríos de Alemania del Este estaban mucho más polucionados que los ríos de Alemania Oriental. Que las fábricas de Alemania del Este, aparte de ser mucho más ineficientes, eran mucho más contaminantes. Que todo lo que sucedía al otro lado del muro era absolutamente ineficiente y contaminante. Entonces, en lugar de concentrarnos en qué es lo que pasa en Occidente, que ha alcanzado los más altos grados de nivel de vida en la historia, quizá nos deberíamos preocupar de lo que está pasando en otros sitios, pero claro, de eso nunca hablamos. Pero usted cree, perdóneme, que no es un problema transversal lo que le ocurre al planeta, no es un problema de izquierdas o derechas, o de conservadores, El análisis no es un problema de izquierdas o derechas, y todo el mundo está preocupado por conservar el planeta de mejor manera. Lo que sí es muy de izquierdas, y cada vez lo compra más, es una mercancía que cada vez compra más la llamada derecha, es esa respuesta a esta situación, esa respuesta que tiene que ver con alterar nuestra forma de vida, culpabilizando a Occidente de cosas que no tienen nada que ver. Y le pongo un último ejemplo. Mire, el tema de los aviones. Esto de prohibir viajar en avión, porque esto es muy ineficiente. Mire, Iberia acaba de estrenar los Airbus 350. Yo he tenido ocasión de viajar hace poco en uno de ellos. ¿Y sabe usted lo que me explicó el piloto? El coste por pasajero por 100 kilómetros en términos de queroseno es de 2 litros. 2 litros por pasajero a los 100. No hay coche en el mundo capaz de generar solamente 2 litros a los 100 kilómetros de consumo. Y no solo eso, sino que además, es decir, no solo es el método más eficiente que se conoce, es además el más rápido y además la polución que produce, que obviamente contamina todo medio de transporte, se produce a un nivel de altura que es mucho menos perjudicial para el planeta que el que se produce aquí. Así que todos estos adalides del cambio climático que viajan en sus aviones privados o que vienen luego en grandes coches, vehículos enormes que consumen muchísimo, harían mejor en buscar otra manera de señalar a los culpables, porque los culpables son más bien ellos. Se quejaba usted antes de que Sánchez no les ha llamado a una ronda de consultas que todavía no ha iniciado, por cierto. Pero, claro, ustedes le han llamado al Partido Socialista una y otra vez durante la campaña partido criminal. ¿No están ustedes a veces introduciendo elementos de truculencia y de enconamiento en la vida pública que luego, claro, no se corresponden con la realidad de la convivencia? Por eso ha generado tanta expectativa la fotografía con Pablo Iglesias, que por cierto tampoco ha explicado
¿de qué se reían ustedes tanto? Bueno, por ir marcha atrás. Un minuto nos queda, ya tengo que ir por ir marcha atrás. puede ser breve. Pues eran conversaciones las que yo no voy a revelar, puesto que eran conversaciones en el ámbito personal y no tendría mucho sentido que revelara lo que uno dice, ¿no? Segundo, el Partido Socialista sí dejó de invitarnos a una ronda de contactos que se produjo en la legislatura anterior. O sea, que sí se produjeron contactos y entre ellos a nosotros nos evitaron. Y en esta ya ha dicho que nos va a evitar. Tercero, nosotros creo que no hemos llamado al Partido Socialista criminal, pero bueno, es posible que sí. Lo que sí sé, una y otra vez su ¿sabe lo que sí sé? Lo que sí sé es que alguien ha dicho que nosotros somos el partido de los maltratadores. Y eso sí que es añadir una truculencia. Claro, eso sí que es añadir una cierta truculencia a la convivencia política. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no creo que haya ningún partido que no haya criticado al Partido Socialista. No puedo dejar de contestar esto apreciado Iván Espinosa. El comentario que yo hice, y yo soy un periodista, nada más sí, y pero nada todos menos. participamos en yo la soy un esfera periodista, del análisis político. Y nada menos. El comentario que yo hice es que algunas de sus conductas parecían indicar que ustedes están buscando el voto en ese sector de la sociedad española. Sí. Y hay 2 millones de españoles que se han visto inmersos en procedimientos relacionados con la violencia de género. Pues, pero no, perdóneme, no me contesté con el no introduzca el método Ollendorf. Yo lo que le estaba preguntando, en definitiva, y fíjese si se lo voy a poner fácil. ¿Usted presentaría a Pablo Iglesias en una conferencia como lo hizo Manuel Fraga con Santiago Carrillo? ¿Hay más diferencias ahora? Pues si me lo piden en seguras circunstancias, deberíamos. Pero, en fin, por acá de mucho. Ya le he dicho que si me lo pide y según qué circunstancias, pues ya veríamos. Lo que le digo es que nosotros lo que hemos dicho es que el Partido Socialista tiene un pasado criminal y ahora que ellos están con ganas de revisar la memoria histórica, pues no estaría mal que revisáramos lo que ha hecho el Partido Socialista en la historia. Eso es lo que hemos dicho. Aquí lo dejamos, Pedro Cuartango. No conozco al señor Ollendorf, pero le buscaré. No tengo, Pedro Cuartango, ya tiempo para ti. Otro día, sin duda. Señor Espinosa Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, como siempre, muchas gracias.